Ya, en este video voy a realizar parte del desarrollo de lo que sería la tarea 2 que tienen que entregar para el miércoles 1 de noviembre, si es que no me equivoco, que consiste básicamente en un caso en donde hay 4 trabajadores que tienen que comenzar su jornada laboral y que cada uno tiene su duración de sus turnos, sus descansos, etcétera. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de hacer como un tiempo, básicamente, que vaya evaluando cada uno de los tiempos que corresponde a cada trabajador para ir viendo si es que, o sea, cuando entran, cuando salen del turno, cuando vuelven del turno y al final cuando salen de trabajar, cuando se les termina el turno, básicamente. Eh, bueno, voy a crear un archivo nuevo ya para comenzar a desarrollar y veamos también el enunciado. Voy a aprovechar de copiar esto. Ya. El enunciado dice que en una empresa los trabajadores deben marcar el inicio y el fin de sus actividades mediante una tarjeta que deben utilizar en conjunto, bueno, etcétera. En realidad eso lo... O sea, igual es bueno leerlo como para entender el contexto, pero lo más importante aquí es la parte de los requisitos. El programa debe simular el registro de los trabajadores que almacena la máquina de control horario. Para lograr esto, todos los trabajadores llegan al mismo tiempo, por ejemplo en T igual 0, pero no poseen el mismo turno. El turno de cada trabajador se obtiene en un archivo anexo que tiene el siguiente formato. Ya va, si bien tiene este formato, de hecho yo aquí para poder realizar el ejemplo creé el archivo horarios.txt para poder probar. Les recomiendo que ustedes también lo hagan para que puedan realizar las pruebas. Ya, y a partir de la lectura de este archivo, nosotros podamos imprimir esto en pantalla. Ya, o por lo menos algo que sea parecido, porque es probable que no, de que si hay alguien que, por ejemplo, sale y entra dentro del mismo tiempo, puede que salga antes. O sea, puede que salga invertido, por ejemplo, esta parte. Ya, claro, por el tema de que estamos trabajando con hebras, entonces puede que justo avise primero de que llega Rosy y después de que sale Juan, por ejemplo. Ya, pero lo importante es que mantenga este orden. Bueno, bueno, las funciones básicas que vamos a necesitar, las que sí o sí tenemos que crear, sería coordinador, que básicamente va a leer el archivo horarios txt y va a crear las cebras de cada trabajador, ¿ya? El trabajador va a recibir bueno, la información que nosotros vamos a sacar de horarios txt que va a corresponder a un solo trabajador, eh, y después vamos a ir registrando los movimientos de entrada y salida, ya que esto, tal como dice aquí, se tienen que entregar en pantalla y tal como sale aquí abajo. Veamos las restricciones que tenemos. Tiene que ser solamente con POSIX, o sea, con semáforos y thread y hebras POSIX, ¿ya? Y el lenguaje C. Básicamente, bueno, y obviamente se les va a preguntar algo con respecto a la tarea, ya, así que igual sería bueno de que traten de estudiar un poquito sobre este tema si es que aún tienen dudas de cómo implementar esto. Claro, era el 1 de noviembre la fecha entonces de entrega. Bueno, pero eso básicamente es la tarea. Ya, ahora, comenzando con el tema correspondiente al desarrollo. Antes de comenzar, dos cosas importantes. Si es que apagaron esta máquina virtual que habían descargado de Linux Mint antes y no, claro, y no lo instalaron como sistema operativo como tal y lo están ejecutando desde el CD, es probable que todas las librerías con respecto al lenguaje C se hayan borrado, obviamente. Para solucionar esto, para que no les dé ningún problema de que, por ejemplo, no encuentran la librería stdio.h, tienen que ejecutar aquí la instalación de las librerías del lenguaje C con sudo apt-get, ¿ya? Instalar libc6-dev, ¿ya? Con esto estarían instalando entonces todos
las librerías con respecto a C, que obviamente vamos a utilizar algunas que serían, por ejemplo, el tema de stdio.h, el strings también, y también vamos a utilizar también para las cebras y los semáforos correspondientes. Ya, en mi caso ya lo tengo instalado, así que por lo tanto ya me está avisando de que ya está actualizado solamente. Y lo otro también, que igual no es del todo necesario, pero como para tener un poquito mayor de claridad con respecto a hacer debug y todo eso, eh, en este caso lo desarrollé con un con un editor que se llama Gin, ya, que va a ser el que voy a estar utilizando ahora, que va a tener en realidad una sintaxis similar al editor de texto, en realidad en colores y todo eso. Ya, pero voy a utilizar Gini por ahora en este caso. Sin embargo, igual tuve problemas con respecto al debug, así que igual voy a tratar de compilarlo aquí desde la consola y mostrarlo desde la consola. Ahora entonces, vayamos directo entonces al desarrollo. Esto lo voy a cerrar para no dar ningún spoiler. Obviamente tenemos que partir ingresando a la librería estándar, ya, para comenzar el desarrollo. Vamos a necesitar esta. En este caso también excluí esta. Eh, la librería de las cebras. La de los semáforos. Y también para manejar strings. Ya, ¿por qué para manejar strings? Porque lo que voy a hacer para ir tomando los datos del trabajador, voy a tratar de almacenarlos. Voy a crear como una lista de palabras, ya, que básicamente va a ser como... Voy a crear un array, básicamente, que va a tener como las líneas de los textos, o sea, las líneas de la información que sale en horario TXT. ¿Ya? A todo esto también hay que tener claro que para el desarrollo de esta tarea, la gracia es que nosotros vamos a tener que crear o implementar una forma de que sean hebras dinámicas. ¿Ya? Esto quiere decir que no van a ser solamente 4 trabajadores los que se van a ingresar. Esto el profesor lo va a evaluar probando con diferente cantidad de trabajadores. Ya pueden ser con 6, con 10. Pero esto lo vamos a ver ahora para ver cómo crear esta lista de hebras también para que coincida con la cantidad de trabajadores con las que se haya probado en el momento. Ya, para cuando leamos cada línea de código, bueno, voy a definir una constante que se va a llamar maxchar, que básicamente va a ser el límite de cuántos caracteres va a tomar por línea como máximo. Con 100 tenemos más que suficiente, ya, porque quizás incluso 50 podría ser incluso suficiente. Con respecto a las variables globales que vamos a necesitar, ya, aquí yo les recomiendo utilizar dos semáforos, ya, y tres variables globales. El primer semáforo va a ser para estar controlando el ritmo de cómo va avanzando el tiempo o las horas. Ya se va a llamar mutex clock. Y el otro semáforo que va a ser también de tipo mutex, que va a ser para la comprobación, que es básicamente para que eh, se vaya al momento de que se vayan revisando como si es que un trabajador tiene que entrar o salir de su turno,
se vaya revisando de a uno solo y no se vaya revisando, o sea, vaya revisándose uno por uno, ya que con esto vamos a estar controlando la sincronización de la revisión y que no la revisión no sea como mezclada, como que una parte revise uno y después otra parte revise otro y después como que continúa con la otra parte el otro. Yo la verdad no recomiendo hacer eso porque lo más probable es que van a tener problemas de sincronización. Ya, entonces aplicamos este semáforo también para que revise uno dentro del mismo tiempo, obviamente. Ya terminé de revisar uno y después revisa el otro trabajador, revisa el otro trabajador y después revisa el último. Y ya, pero de a uno solo, no de varios a la vez. Respecto a las variables globales, quiero en la solución que yo desarrollé, quise tener un conteo de la cantidad de trabajadores para ir viendo de cuánto va a ser el largo, por decir, no solamente de la línea, de la cantidad de líneas que va a tener el horario TXT, sino que también para ver cuántas hebras tenemos que crear en total. Este contador también lo vamos a utilizar para ir viendo al momento de que se vayan revisando el horario de los trabajadores, ir verificando que se revisen los 4 trabajadores, ya de uno en uno, para recién avanzar al siguiente clock. Muy importante considerar eso, considerar este punto para el desarrollo, ya para que les sincronice bien los semáforos. Y también para ver de que eh, los 4 trabajadores estén listos ya para recién comenzar el horario, ya para recién comenzar el tiempo. Mi idea de lo que hice en general fue eh, que primero estuviesen entre comillas los 4 trabajadores listos antes de que comenzara el tiempo, ya utilizando esta variable de contador para recién empezar a hacer que el reloj comience a funcionar. Y la otra variable sería n igual a -1, ya que n va a ser básicamente el tiempo. De hecho, no, voy a cambiar para que sea un poquito más claro. O tiempo mejor, voy a colocarle. Tiempo. Lo voy a comenzar en -1 por el hecho de que al momento de comenzar la sincronización, el tema de la sincronización, la gracia es que cuando empiecen a revisar, vaya de -1, salte a 0, para que pueda leer la parte en donde se mencione de que ya van a comenzar o sea, que entraron los trabajadores para trabajar. Ya, con 0, al momento de implementarlo, o sea, si partía el tiempo en 0, como que se saltaba este punto o no quedaba bien sincronizado. Entonces, para el desarrollo que yo hice, me convenía dejarlo en -1. Ya. Entonces, ahora que tenemos las variables globales, entonces vamos a comenzar a hacer las funciones. Ya. La que va a estar con las hebras va a ser esta, trabajador. Ya obviamente tengo que crear cada hebra que va a corresponder a un solo trabajador. Y este tiene que recibir una línea de texto. Ya lo voy a dejar como línea. Y que a partir de esta línea va a sacar los datos que corresponden a cuándo comienza su turno, cuál es su nombre, cuándo sale del trabajo, etcétera. Ya. La otra función que se llamaba, disculpen, coordinador. Esto no va a ser, no va a estar con el puntero por el hecho de que no vamos a crear hebras de esta función. Ya, porque esta básicamente va a ser la función que va a hacer la lectura de los archivos y que va a crear las hebras. ¿Ya?
Bueno, y finalmente la función main, que en mi caso, en el desarrollo aquí fue donde inicialicé los semáforos. Ya, y también donde también llamé a la función coordinador y donde también destruí los semáforos. De hecho, voy a partir entonces ahora con el desarrollo con respecto a la función main, ya donde voy a inicializar los semáforos. Ya voy a inicializar el clock, que sean para hebras y que partan 0 en este caso. Y bueno, y el mutex también de la comprobación, que lo voy a partir en 1. Ya. Clock lo parto en 0 porque al momento cuando llegan a la función, cuando ya están listos los trabajadores, están procesados sus datos, no deben comenzar al tiro hasta que estén los 4 trabajadores listos, y que ahí recién voy a hacer un post, una llamada a... Voy a hacerle un post al semáforo clock. ¿Ya? Y bueno, la comprobación es uno solo para que alcance a llegar un solo trabajador, que se revise, y cuando termine obviamente se tiene que hacer un post a este mismo semáforo, ya, para que se siga leyendo el otro. Aquí también entonces voy a crear el coordinador, o sea, voy a hacer la llamada a la función coordinador para que comience el programa. Y bueno, aquí abajo básicamente voy a destruir entonces los semáforos después de que termine. Esto mejor lo voy a dejar como un int, por si acaso, en caso de que tenga algún problema de compilación. Entonces aquí al final destruir los semáforos con sem-destroy, y sin estos parámetros porque no los pide, solamente el nombre de los semáforos. Ya. Teniendo esto entonces, tendríamos que partir qué es lo que va a pasar aquí en la función coordinador, ¿cierto? Aquí en la función coordinador, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a hacer la lectura del archivo, ¿ya? Y tenemos que declarar una variable del tipo file, ya que va a ser con un puntero que en este caso solamente se llama f, va a ser un puntero f. Vamos a crear también un string, ya, con tamaño fijo, que es el que le habíamos predefinido al principio, que aquí en esta línea se van a ir almacenando cada línea que se va a ir leyendo de este archivo. Ya, luego de haber declarado esta variable entonces, realizamos la apertura del archivo, ya, para comenzar a leerlo. Obviamente el archivo se va a encontrar como tengo el archivo aquí mismo en el escritorio. Obviamente hay que solamente hacerle referencia a su nombre, ya que el código que estoy desarrollando ahora y el archivo están dentro del mismo directorio, que sería el escritorio. Ya, ahora este txt entonces, y que sea solamente de lectura, ya no le vamos a modificar nada del archivo. Bueno, y por si acaso, en el caso de que no reconozca la lectura, vamos a hacer un return solamente para que la función finalice, ya, para que no continúe avanzando. Ahora, si se leyó bien entonces, debería continuar ahora con el tema de la extracción de los datos. Ya, extracción de datos. Vamos a crear entonces un char con doble puntero, básicamente porque va a ser una lista dinámica la que voy a crear ahora.
Ya, claro, si fuera con un solo puntero tendría que ser un array de caracteres, que básicamente sería un string, pero aquí voy a hacer una lista de string, por lo tanto van a ser dos punteros. Entonces, ya declarando esta variable, disculpen, vamos a comenzar con la lectura del archivo. Ya vamos a leer línea por línea con la función fgets. Entonces, tenemos que indicar en dónde se va a guardar la, la variable donde se va a guardar lo que vamos a leer, cuántos caracteres como máximos vamos a leer y desde dónde vamos a estar sacando estos datos, ya que se supone que desde el puntero f, que es desde el archivo que abrimos acá, ya del horarios.txt. En este caso, bueno, por ahora lo que yo hice fue primero contar la cantidad de trabajadores. Ya, del momento no quise hacer nada más. Claro, no decidí en el momento no hacer nada más porque bueno, en el momento que lo estuve desarrollando tuve problemas de sincronización intentando leer y guardar también a la vez la línea. Eh, Vamos a hacer un print por ahora también para ir revisando la cantidad de trabajadores que se leyeron. De trabajadores. Vamos a hacer un flash y un rewind básicamente para que comience a leer desde el principio la próxima vez cuando nuevamente comience a leer este fgets. Aunque podría probar algo. Mm, no, vamos a probar, mejor vamos a probar aquí mismo, al tiro, el tema de la lectura de los datos. Ya, bueno, esta lista de datos entonces no la voy a declarar solamente, sino que le voy a reservar al tiro la memoria. Ah, no, claro, no podía hacerlo ahora. Porque necesito primero saber cuántos trabajadores tengo que tomar. Claro, ahora recuerdo por qué no lo había hecho. Que la verdad no quería utilizar Realog, porque hubiese sido un jaleo más o menos. Utilizarlo entonces preferí alojar los datos al tiro. O sea, teniendo ya saber al tiro cuánto tengo que alojar en total para no tener que modificar la cantidad de memoria nuevamente. Entonces, a esta lista datos que creamos, chuta, había borrado la... Bueno, no importa. Lo declaro nuevamente. Entonces ya teniendo la cantidad de trabajadores que yo quiero que se van a leer en total, voy a voy a reservar memoria ya para la lista que voy a crear. 6. Ya, aquí básicamente solamente estoy reservando espacio para guardar strings. Echar como puntero, porque no voy a guardar, no quiero reservar espacio para caracteres solamente, sino que para reservar memoria o espacio para guardar las ubicaciones donde van a estar los strings.
Y ahora entonces lo que voy a hacer, ya teniendo la lista preparada para comenzar a almacenar los datos, voy a leer nuevamente el archivo, voy a hacer un copy paste aquí rapidito. Y ahora, por cada línea que voy tomando, entonces voy a crear claro, lo que había hecho fue, ahora sí, crear nuevamente y reservar nuevamente memoria, ahora, pero solamente para almacenar los datos de la línea que se leyeron. Por en este caso fue la memoria del char por la memoria de básicamente la línea que estamos leyendo. Ya reservo entonces el espacio necesario para almacenar los datos de esa línea. Llamo a la función string copy para almacenar en la variable datos lo que encontré en la línea. Parece que aquí hice algo redundante, disculpen, porque tenía también agregado esto. Ah, no, disculpen. No, 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 estaba confundiendo. Claro, entonces lo guardo en datos, ya porque este es igual algo que va a estar cambiando constantemente, entonces prefería hacer una copia. O sea, prefería hacer una variable nueva, ya reservar memoria aparte, para dejar los datos que estaban aquí en esta línea, ya, y este nuevo espacio de memoria donde están estos caracteres, entonces lo guardé en esta lista, ya que había creado previamente, que ya tiene su memoria, ya para no perder los datos de cada línea básicamente. Y bueno, después sigo iterando hasta que ya no quede nada más que leer. Y listo. Ahora, aprovechando de que ya aquí conecta también la variable... Ah, no, no es necesario. Ahora que ya tengo la cantidad de trabajadores y tengo los datos de los trabajadores en esta lista guardada, ahora puedo crear las cebras para llamar a las funciones trabajador por cada trabajador y pasarle los datos que ya tenemos guardados aquí. Entonces, declaro la variable threads, ya para hacer referencia a las cebras, y que va a ser una lista realmente donde van a ver, va a ser del largo la cantidad de trabajadores que ya leímos previamente acá. Y ahora entonces vamos a hacer el llamado de las cebras para que comiencen a ejecutarse. Como ya utilicé la i, ahora voy a poner t de threads básicamente. T igual 0, o sea que parte en 0, que llegue hasta que sea el máximo de cantidad de trabajadores y que vaya avanzando de a uno. Por un tema de debugs, para ir revisando cómo va funcionando, voy a imprimir por pantalla por ahora y cuál es la hebra que se está creando, que lo voy a contar desde cero solamente. Bueno, desde uno mejor. Ya. Y aquí básicamente voy a llamar a la creación de la hebra entonces. Obviamente refiriéndose a su dirección donde está su contenido de las hebras.
Va a partir por la hebra, guardar en la dirección 0. Disculpen acá. Tiene que ser T, no tiene que ser I. En T. A la hebra en sí no le vamos a pasar ningún parámetro. Y indicamos que vamos a unir esta hebra con la función trabajador, ¿ya? Y lo que le vamos a pasar, casteado, va a ser los datos que están dentro de la lista de los datos, ya que también están en la posición T, 0, 1, 2, dependiendo del trabajador que estamos leyendo. Y bueno, y finalmente, o sea, entre comillas, finalmente, lo que sería esta parte solamente, vamos a cerrar el archivo, ¿ya? Obviamente aquí faltan más cosas. Una de las cosas que se podrían estar preguntando es por qué no les hago join para que terminen. Y no le estoy haciendo join porque en realidad lo que yo implementé ya es que el programa no se preocupara de que si estas hebras terminaran o no. La forma en que yo lo implementé, me dije que lo importante era mantener un reloj que estuviese marcando la hora y que el programa se preocupara de que ese reloj no finalizara. ¿Ya? Y este reloj entonces va a ser una hebra aparte. Que bueno, en este caso yo le quise poner como nombre Cronos. Ya, porque se supone que va a estar controlando el tiempo. Va a ser una hebra que básicamente va a estar marcando el tiempo según los parámetros que nosotros les vamos a ingresar. Entonces, lo que yo hice en este caso fue también crear otra hebra nueva, ya después de crear las otras hebras de los trabajadores, y ya, donde se creó la hebra Cronos, no le paso ningún parámetro. Aquí le voy a pasar una función, disculpen, le voy a pasar una función nueva que voy a crear, que se va a llamar comenzar, ya esto lo voy a colocar más arriba, y que no va a tener ningún parámetro tampoco. Ya este sí le voy a hacer un join. Vamos, Cronos. Y bueno, no le voy a pasar nada. Este me tengo que preocupar de que se mantenga funcionando. Ya, porque después vamos a hacer que finalicen ya cuando no quede ningún trabajador por leer. Esta función que va a controlar el tiempo, la voy a dejar aquí por encimita de trabajador. Le he puesto comenzar. Ya, se supone que esta función eh, va a ir marcando hora por hora lo que tiene que ir avanzando. Y bueno, esto no se los voy a mostrar completo porque la gracia es que ustedes traten de averiguar cómo lo tienen que implementar. Pero lo que sí les puedo decir que claro, como es una hebra aparte, se supone que se va a estar funcionando aparte. Y esta tiene que funcionar mientras la cantidad de trabajadores que faltan por leer sea mayor a cero, básicamente.
tiene que ser un tiempo. Y esto va a ir aumentando obviamente el valor del tiempo. Ahora, esto se tiene que implementar con semáforos, ya para que esto funcione coordinadamente con la función trabajador. Y ese va a ser entonces el desafío que van a tener ustedes ahora, porque bueno, igual yo tampoco no tengo permitido soplarle la tarea, pero por lo menos les puedo decir que con esto ustedes ya podrían ver cómo realizar cómo implementarlo. ¿Ya? Aquí les faltaría la parte de los semáforos. Cómo coordinan los semáforos tanto en esta parte como en la parte del trabajador. ¿Ya? Ahora entonces, lo que nos faltaría por ver sería la parte del trabajador. ¿Ya? En esta, pues, básicamente voy a crear otra variable que se llame datos, de tamaño 4, porque, como recuerdan, horarios.txt tiene solamente hasta 4 datos, no va a tener más que eso: el nombre, eh, esto era cuándo comenzaba su turno, en qué hora, la duración de su descanso, cuando comenzaba el descanso, disculpen, la duración del descanso y cuánto tiempo le va a quedar después cuando termine el descanso. ¿Ya? Entonces, claro, serían 4 solamente. También implementé un token en este caso. No sé si recuerdan del ramo anterior de fundamentos de programación, si es que lo tuvieron que utilizar en algún momento, que con la función string talk o str talk, básicamente lo que hacía era ir sacando trozo por trozo de un string en donde había un separador que, bueno, básicamente lo estoy definiendo aquí, ya para ir tomando parte por parte de un string, básicamente. Que en este caso lo que yo quiero tomar acá sería el nombre y estos datos por separado, ya en donde obviamente el separador que va a separar cada dato va a ser un espacio que va a estar acá, que va a estar entre medio. Ya, ese va a ser el separador. Y obviamente no puede ser uno, sino que tiene que ser dos, porque eh, se supone que todos los strings o toda cadena de caracteres para marcar que finalicen en algún punto tienen este código especial entre comillas al final de un array para indicar que es el fin. Ya, por eso tenemos que dejarle un espacio para decir cuál va a ser el separador y otra parte que se agrega entre comillas automáticamente, que sería el null si es que no me equivoco, dentro de un array. Entonces, con el token que nosotros creamos, hacemos un string talk, o sea, llamamos a la función string talk, donde a la línea, o sea, vamos a tomar la línea completa y vamos a aplicar la separación, o sea, desde dónde hasta dónde se va a leer, que sería en este caso desde el principio hasta la primera separación, o sea, solamente va a tomar el nombre al principio. Bueno, esto lo implementé de esta forma, pero creo que se podría implementar de una forma más simple. Ahora aquí lo vuelvo a revisar. Eh, o quizás no. Mientras el token sea, o sea, mientras quede todavía por sacarle a la línea, aquí estamos diciendo básicamente eso, mientras quede por sacarle, bueno, como ya le sacamos una parte al principio que sería lo primero, sería la parte del nombre, aquí vamos a guardar entonces en el primer array, o sea, en la primera parte del array, lo que sería, bueno, una parte básicamente, que al principio va a ser el nombre. Después volvemos a llamar esta función nuevamente,
y le aumentamos el valor a la i para que vaya guardando ítem por ítem dentro del array. Ahora entonces, luego de que ya extrajimos dato por dato y los dejamos dentro de este array nuevo que creamos, que tiene solamente strings, vamos a entonces declarar las variables que van a tener los datos básicamente del trabajador, que sería el nombre que está almacenado en el array 0, ya un int que se llama, bueno, yo lo llamé comienzo del descanso, que sería datos 1, pero, como se supone que es un string, tenemos que transformarlo a entero con la función atoy, ¿ya? Con la función atoy sacamos todos los números, o sea, lo que hace la función atoy es sacar todos los números ya que hay dentro de un string y los transforma en un número entero. Bueno, y como el resto también son números enteros, se le aplicaría también atoy a esto. Obviamente el siguiente es las horas del descanso. Y el descanso restante sería su última variable. Ya, ahora que tenemos estos datos, lo que yo implementé también es crear unas banderas. Llega al trabajo. Colación. No, eso los voy a explicar después porque las voy a implementar, que más que nada por un tema de que, bueno, en realidad es simplemente porque en el momento que vayan revisándose el tema de los horarios, ya a ver si es que estamos dentro de un tiempo en específico en donde alguien entra o sale, ya para que no se vuelva a repetir la misma hora, el mismo mensaje básicamente, tenemos que indicar con estos flags, entre comillas, que ya se avisó una vez y que no es necesario volver a avisar. Ya, bueno, entonces se supone que ya en este punto ya tendríamos todos los datos del trabajador, entonces como ya tenemos todo eso, básicamente ya el trabajador, entre comillas, estaría listo, pero todavía no puede comenzar a trabajar. Aquí entonces cuando vamos a implementar el contador, ya que vamos a aumentar su valor y bueno, aquí va a haber un while en donde va a estar de forma infinita ejecutándose ya porque tiene que estar revisándose constantemente el, el horario. Pero cuando se entra dentro de esta función, vamos a colocar aquí un... disculpen. Tenemos que colocar un wait, ya para que básicamente todos los trabajadores, excepto el último, entre comillas, eh, no, disculpen, estoy... No, aquí esto básicamente es simplemente la sección donde se va a estar revisando ya los datos del trabajador, uno a la vez, que era lo que les comentaba antes. Y bueno, ya para ir cerrando más o menos lo que tienen que hacer, obviamente, bueno, aquí les voy a soplar entre comillas una parte de la implementación que hice,
que para que todos los para que ya comience a revisarse, ya partiendo todos los trabajadores desde cero, todos juntos a la vez, tenemos que hacer un if en donde se verifique que el contador sea igual a la cantidad de trabajadores, ¿ya? Obviamente los primeros trabajadores que van a pasar por aquí van a pasar de largo y van a quedar dentro de este while, ¿ya? Entonces, dentro de este while, lo que faltaría por hacer entonces es ir comprobando cada horario del trabajador. Ya, obviamente, para ir viendo, por ejemplo, cómo van avanzando, obviamente la primera verificación es comprobar de que el tiempo sea igual a cero para eh, mostrar el mensaje de que ya básicamente para mostrar el mensaje de llegada. Ya esto se lo voy a escribir así de forma simple para que lo implementen ustedes. Y ustedes tienen que averiguar cómo implementarlo. La siguiente sería el si es que el tiempo que se está verificando, que se está revisando en el momento, ya se corresponde a cuando comienza su descanso, justo en esa hora. Entonces, mostrar mensaje del comienzo del descanso. El siguiente, que sería el comprobando que el tiempo sea, ahora tiene que ser la suma del comienzo de descanso más las horas del descanso, porque, bueno, aquí obviamente para ver las horas, estos se van acumulando. Ya, por ejemplo, ya, si, no sé, supongamos que empiezan a trabajar a las 12 de la noche, esto quiere decir que parten, por ejemplo, Juan parte a las 6 de la mañana, descansa ahora, ya, y cuando vuelve del descanso ya son las 7 de la mañana y de ahí tiene que trabajar 10 horas más seguidas. Ya, entonces básicamente va a estar dentro de su turno, estaría en total la suma de esto que sería 17 horas. Ya, así es como básicamente se está leyendo cómo van a ser los tiempos de cada trabajador. Ya, básicamente el tiempo total va a ser la suma de todo esto. Hasta cuando comienza su descanso, cuánto dura su descanso y cuánto les queda después del descanso. Ya, bueno, y esto básicamente se va a ir acumulando, mostrar mensaje de vuelta al descanso. Bueno, y finalmente el siguiente if tendría que ser sumándole ya la hora de salida, creo que no lo puse. No, descanso restante, disculpe. Descanso restante. Mostrar el mensaje de salida básicamente. Ya, eso tienen que ir viéndolo ustedes y obviamente cuando ya se muestra una vez, aquí también tienen que comprobarlo con los flags. Ya, con el flag que corresponde a cada uno. No se olviden de eso ya para que, porque si no es probable que de nuevo se mantenga dentro de la misma hora y se va a hacer la misma revisión de nuevo, entonces el mismo mensaje se va a mostrar de nuevo. Ya, entonces la gracia es que cuando ya se muestra una vez, le bajan un valor al flag para que ya no se vuelva a mostrar el mensaje. Entonces, lo que quedaría por explicarles es que, claro, ya primero hacen se hacen estas revisiones en cada caso, y también, ay, disculpen aquí,
Aquí claro, les mencioné que aquí va a ser uno de los semáforos que entre comillas le iba a soplar. Que aquí recién básicamente hacemos funcionar el reloj, ya que parta desde, bueno, va a partir desde -1. Para que la gracia es que después salta a 0 y que este 0 se pueda leer aquí adentro. Porque si partimos desde 0 se va a saltar el 0. Por la implementación que estoy haciendo yo ahora. Y que obviamente el contador aquí se tiene que resetear a 0. Ya porque este contador nuevamente lo vamos a utilizar aquí. Primero lo vamos a utilizar para contar los trabajadores que están listos. Y si ya todos están listos, ahí recién se puede comenzar el programa a funcionar normalmente. Y aquí también creo una variable local por cada hebra o por cada trabajador que se llama tiempo anterior, que es más que nada para ir revisando de que los tiempos se vayan coordinando eh, dentro de cada trabajador para que no se vuelvan a mostrar los mensajes de nuevos. Ya, bueno, entonces aquí no se los voy a mostrar. Comparar, lo único que les puedo decir es que se tienen que comparar los tiempos anterior y actual para manejar los semáforos. Claro, aquí el semáforo que van a tener que... No, disculpen, aquí no se manejarían los semáforos básicamente. Tienen que comparar el tiempo para sumar al trabajador que ya se revisó. ¿Ya? Obviamente, cuando se revisa el trabajador, entonces, bueno, la idea es que ustedes tengan que igualar este valor con el actual, ¿ya? Y si estos se mantienen iguales, si son iguales, porque quiere decir que ya se revisó, pero si es que este tiene un tiempo anterior, el trabajador que se está revisando, significa que todavía no lo han revisado dentro de la hora, básicamente. Entonces, es eso básicamente con respecto a el tema de la comparación de los tiempos, para ver si es que ya se revisó el trabajador o no. Y lo otro es ver si es que el contador es mayor o igual que la cantidad de trabajadores, ya, porque si es que el contador llega a tener la misma cantidad de trabajadores, significa que ya se revisaron los 4 trabajadores, entonces se puede pasar al siguiente tiempo. Ya, entonces se pasa al siguiente tiempo del clock, que es básicamente hacer, soplando entre comillas, un post al mutex clock. Y reseteando el contador también por si acaso. Seteo del contador. Ya como para decir de que de nuevo ahora cuando se vuelvan a dar la vuelta desde el principio, de nuevo se va a contar, se va a revisar cada trabajador nuevamente, pero ahora con una hora nueva. Ya, eso sería lo que básicamente yo implementé. Ya, y obviamente esta parte, que es como la parte más importante, es la que tiene que coordinar con este clock que va a estar aquí, donde también tienen que implementar semáforos. Bueno, no lo voy a echar a andar ahora porque seguramente no me va a funcionar, ya, porque faltan cosas por implementar. Pero eso es básicamente lo que tendrían que hacer. Ya cualquier duda que tengan, ustedes saben, me pueden hablar por WhatsApp, me pueden enviar un correo o incluso también lo vamos a ver también en la próxima ayudantía del día viernes, déjenme revisar, la que nos corresponde, el viernes 28. Ahí si quieren pueden llevar sus computadores también para que puedan terminar la tarea ahí dentro del mismo día. Bueno, y eso sería todo lo que les quería mostrar por ahora. Que bueno, parece que en realidad es una buena porción de la tarea. Y eso, ya saben, entonces cualquier cosa me consultan por WhatsApp o por correo.
Que estén bien y que tengan una buena semana.